Guiones y guionistas, capítulo 597. Hoy vamos a ver qué es un vomit draft y algunos consejos para escribir uno. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del espontáneo mundo de los guionistas y el pensado arte de los guiones. Hoy vamos a analizar en el podcast con detenimiento un concepto de la escritura de guiones poco conocido pero muy experimentado. Me refiero al vomit draft. Muy bien, no sé si habéis oído alguna vez este término, pero vamos a ver en qué consiste y algunos consejos para escribir de forma rápida nuestros primeros borradores y bueno, también incluso para luego reescribirlos. Pero bueno, antes de estos consejos, como siempre, recordaros que existe en internet un lugar que se encuentra en cursosdeguion.com, que es el lugar donde vais a encontrar todo lo que necesitéis para aprender a escribir guiones y nada, y convertiros en guionistas, si ese es vuestro propósito. Ya que por un lado tenemos mucha formación, tenemos 90 cursos a día de hoy y cada semana cada semana crecen las clases nuevas, cursos de todo lo que necesites para aprender a escribir guiones, ya sea que estés empezando o ya que estés o que quieres perfeccionar, y ya sea pues que es guiones de cine, de televisión, de cómic, bueno, de lo que quieras. Y luego por otro lado también tenemos una comunidad donde nos juntamos, donde escribimos consejos, concursos, ofertas de trabajo, ideas sobre el mundo de las películas, de las series, y también nos juntamos todos los meses para vernos las caras y hablar de nuestros proyectos y de cómo podemos mejorarlos. Y tienes acceso a todo esto con una sencilla suscripción. Con lo cual, nada, vete a cursosdeguio.com y échale un ojo. Hoy, por ejemplo, estamos publicando una clase nueva del curso de inteligencia artificial para guionistas. Una clase muy útil, porque vamos a ver cómo podemos elaborar contratos con una inteligencia artificial. Sí, el mundo de los contratos es algo que normalmente a los guionistas, bueno, pues como que le tira un poquito para atrás este mundo de las leyes, pero claro, muchas veces necesitas un contrato, pero dices, no voy a meterme yo a hablar con abogados para hacer un contrato, por ejemplo, de coautoría, porque quieres escribir algo con alguien, y dices, venga, vamos a hacer primero un contratito para que los dos estemos tranquilos, ¿no? O un contrato de confidencialidad, que le quieres dar tu contrato a alguien, ¿no? O sea, tu proyecto a alguien y no te fías y dices, venga, va, me quedo más tranquilo haciendo un contrato de confidencialidad. Bueno, pues hoy en la clase de inteligencia artificial para guionistas vamos a ver cómo podemos hacer estos contratos con la ayuda de una IA y todo en directo. Me meto yo en una inteligencia, saco los contratos y hablo sobre ello. Bueno, nos vamos ya con el término este del vomit draft, ¿no? A ver qué es. Realmente es un término informal que se utiliza en el mundo de la escritura, ¿no? Normalmente en la escritura de guiones, pero también en la de novelas, para referirse a un borrador inicial y sin pulir de un trabajo creativo. La idea que hay detrás de todo este concepto del vomit draft es volcar rápidamente todas las ideas, los pensamientos, los conceptos en un documento sin preocuparse por la calidad, la gramática, la ortografía, la estructura, la coherencia o la lógica. Ese es el concepto. Volcarlo todo rápidamente. Es decir, dejar que las ideas fluyan libremente y crear con este documento, con este vomit draft, un punto de partida sólido para luego revisarlo, mejorarlo, pero ya tener ese punto de partida, ¿no? Recordad esa frase que he dicho alguna vez de Jordan Peele, que es como que el primer borrador, la primera escritura es como crear la arena con la que luego tú construyes tu castillo de arena. Pero primero necesitas saber cuál es el material con el que trabajas. Bueno, pues eso es hacer un vomit draft, ¿no? De hecho, el vomit draft, claro, se deriva obviamente de la palabra vomitar, ¿no? El concepto de vomitar las palabras en una página sin restricciones ni preocupaciones por su calidad. Lo saco todo, luego una vez que ya lo he sacado todo, veo cuál es la arena esta y a partir de ahí empiezo a construir el castillo, ¿no? Al fin y al cabo es una forma efectiva de superar ese bloqueo del escritor
y permite pues a los guionistas avanzar rápidamente en el proceso creativo, sabiendo que luego vas a poder revisar y perfeccionar tu trabajo en etapas posteriores, ¿no? Es una especie como de brainstorming, pero ya escrito, o sea, estás escribiendo el guión, no es solamente soltar ideas, sino las estás plasmando, pues eso, en lo que es en el formato guión. De hecho, mucha gente le gusta hacerlo con escritura a mano, no sobre el ordenador. De hecho, en Amazon venden varios cuadernos para realizar ese vomit draft, ¿no? Son cuadernos que tienen una plantilla incorporada para que puedas escribir el guión manteniendo lo que es el formato de guión clásico, ¿no? Es decir, los espacios para descripciones, diálogos, todo. Y luego tú lo escribes ahí a mano. Sobre el formato de guión, sabéis que tenemos un libro que explica el formato de guión, el único que hay en español tan detallado que bueno, está en Amazon. Busca formato de guión y lo encontrarás, ¿no? El que lo escribí yo, David Esteban Cubero, bueno, pues ahí te aparecerá. Y bueno, a lo mejor dices, vale, sí, esto está muy bien, pero ¿hay algún guión exitoso que haya comenzado a escribirse como Vomit Draft? ¿No? Bueno, realmente probable, es algo que no sabemos claramente porque rara vez se comparten públicamente los Vomit Draft de los guiones exitosos, ¿no? No hay que olvidarse que esta herramienta es solo una etapa temprana y privada de desarrollo, ¿no? Nos sirve como para desarrollarlo, con lo cual incluso, por ejemplo, la gente que lo hace a mano, pues no lo vas a hacer público, ¿no? O sea, es como una fase más para el desarrollo, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay muchos guionistas que se saltan esa etapa del tratamiento y del argumento y comienzan con el borrador inicial sin pulir antes de luego, bueno, pues perfeccionarlo con las escrituras. Dicho esto, hay algunas anécdotas y testimonios de guionistas y de cineastas famosos que sí que han descrito sus guiones exitosos que comenzaron como borradores antes de pulirlo después, ¿no? Por ejemplo, Tarantino. Tarantino ha contado alguna vez cómo algunos guiones como Pulp Fiction o Django desencadenado comenzaron con borradores iniciales escritos a mano en los que volcaba sus ideas antes de perfeccionar y estructurar el guión final, ¿no? Con lo cual, eso sería un Bobby Draft, ya que él lo escribe a mano, ¿no? En ese cuaderno, antes de luego, pues, entrar en el ordenador y pasarlo, ¿no? Por ejemplo, Diablo Cody, la guionista de Juno, también escribió su guión, el de Juno, en un periodo muy, muy corto, lo que sugiere que su primera versión pudo haber sido un Bobby Draft antes de pasar a revisiones y reescrituras, ¿no? Si alguien te dice que ha escrito un guión en muy pocos días, pues eso va a ser un Bobby Draft seguro, aunque no diga, este es mi Bobby Draft, lo llama así, ¿no? Por otro ejemplo muy claro, Sylvester Stallone, con Rocky, ¿no? Él dice que escribió su guión en 3 días, con lo cual obviamente fue un Bobby Draft que luego refinó y mejoró posteriormente. Y no nada de risas con el guión de Sylvester Stallone de Rocky, que estuvo nominado a los Oscars. O sea que esa sería una pista, ¿no? Una vez que si alguien te dice que lo ha escrito en muy pocos días, pues eso sería un vomit draft. Bueno, vamos a ver algunas características del vomit draft de un guión para que sigamos identificarlo. Aunque bueno, luego obviamente esto va a variar según el guionista y la historia. La primera sería una estructura poco refinada. La estructura de guión puede no seguir las reglas establecidas de los 3 actos o no tener una estructura clara en absoluto, ¿no? Puede haber luego problemas con el ritmo, presentación de la trama, el desarrollo del personaje. Claro, si alguien de repente ha tenido una idea del guión con una premisa inicial potente, un acontecimiento potente y se lanza a escribir, claro, la estructura a lo mejor no la tenía muy clara. Otra de las características puede ser que los diálogos también estén poco desarrollados, ¿no? A lo mejor son un poco rudimentarios, o están sin pulir, o les falta estilo, o luego esa voz que se les va a dar en las versiones posteriores. No, porque al fin y al cabo tú estás probando cómo hablan los personajes. Entonces de repente surge por primera vez un personaje, ¿no? Y bueno, te lanzas a ver cómo habla. Y luego cada vez que va apareciendo, pues lo vas perfeccionando, ¿no? El cómo habla y vas encontrando la voz. Claro, esto luego en la reescritura, pues ya tendrás que hacer como que cada personaje sea mucho más coherente con su forma de hablar. Pero en el bonding draft lo estás descubriendo. Otra característica es que tenga escenas incompletas o mal desarrolladas, ¿no? Esas descripciones de escenas a lo mejor son un poquito vagas, están poco detalladas, están desordenadas, ¿no? Ya que el enfoque está en capturar la esencia de la historia rápidamente. Entonces dice, venga, va, ¿qué pasa en esta escena? Te lanzas y lo escribes y ya está, muy bien, ya sabes lo que ha pasado en esa escena. Luego ya lo revisaremos después. Otra característica es cierta inconsistencia en la trama y los personajes. Porque claro, pueden surgir inconsistencias en esa trama porque lo has soltado con rapidez, ¿no? Has escrito el borrador con rapidez y luego ya
trabajarás después los personajes o la trama, ¿no? Al fin y al cabo la estás como medio buscando mientras la estás escribiendo. Otra característica son los errores gramaticales y de escritura. Porque claro, tú estás escribiendo muy rápidamente. Entonces es muy normal que haya errores gramaticales, que haya errores de ortografía. Pero claro, no hay que preocuparse en esto. O sea, en esta etapa es soltarlo, ya lo corregiremos más adelante. Otra característica es la falta de detalles técnicos y visuales. Claro, esas indicaciones de cámara, iluminación, diseño de producción, hay muchas cosas de estas, es que lo más normal es que falten, que sean mínimos en esta etapa, porque tú estás soltando, no vas a poner ahí como que de repente te lo imaginas que es todo un plano secuencia, o ese detallito de sonido que quieres alegar, esto ya lo pondrás después, ¿no? O de repente, pues esto lo quiero contar esta escena bajo el punto de vista de un personaje, ¿no? Y quieres poner, pues eso, el pop. Lo más normal es que a esta altura, como estás descubriendo la historia, no te estés dando cuenta de estos tipos de detalles, ¿no? Otra característica que suelen tener estos guiones son las ideas y notas al margen, porque en un Vomit Draft es posible que el guionista vaya incluyendo notas personales, ideas adicionales o preguntas para ti mismo en el texto que luego abordarás en futuras revisiones, ¿no? Te surge alguna escena y dices, bueno, venga, va, retomar este personaje no sé qué. Por ejemplo, reescribir una escena inicial que había hecho. Pero como tú estás en esta fase de vomitona, bueno, pues ya lo reescribirás después, ¿no? Pero tú aquí, por ejemplo, te das cuenta de que pasa algo en la trama que vas a tener que sembrar antes, ¿no? Y dice, venga, va, pues tengo que hacer un planting anterior. Bueno, pues lo suelto aquí y te pones una nota, ¿vale? Esto, poner un planting previo. Bueno, no hay problema. Tú lo escribes en la nota, pones ahí tu textito y ya lo reescribirás más adelante. Bueno, el siguiente elemento que quiero hablar del mundo de los vomit draft son los desafíos. Vale, tú dices, venga, va, me voy a lanzar a escribir un vomit draft. Muy bien, todo bien. Pero ¿qué desafíos me voy a encontrar por el camino? Bueno, pues vamos a verlos. El primero de ellos es el bloqueo del escritor. Que esto es un poco contradictorio o paradójico, porque claro, uno de los propósitos más importantes del vomit draft es superar ese bloqueo del escritor. Pero aún así, algunos guionistas pueden tener dificultades para comenzar a escribir y dejar fluir sus ideas libremente, ¿no? Porque dices, venga, va, tengo una idea, pero claro, bueno, a lo mejor en medio de las escrituras te vas a bloquear. Vale, tenías la idea inicial, pero bueno, luego en el proceso es probable que a lo mejor sufras algún bloqueo. Otro de los desafíos, otro de los problemas que te puedes encontrar por el camino es el perfeccionismo. Porque, claro, lo más normal es que a lo mejor te sientas tentado a corregir, perfeccionar el trabajo mientras estás escribiendo el vomit draft. Y bueno, venga, va, voy a retomar la escena anterior y la escribo y tal. Pero claro, si estás haciendo todo eso, estás ralentizando el proceso, estás dificultando la generación rápida de ideas, que es uno de los objetivos de hacer un vomit draft, ¿no? Es porque el objetivo es soltarlo cuanto antes todo para saber qué es tu guión y luego poder reescribir. Pero si tú estás reescribiendo continuamente porque, claro, no te queda muy perfecto todo, bueno, pues entonces vas a ralentizar todo el proceso. Otro de los desafíos es el miedo al fracaso. Porque, claro, ese miedo al fracaso, esa inseguridad, puede hacer como que no te concentres en la escritura. Es algo como desafiante aceptar que este borrador inicial no es perfecto. Entonces, claro, tú lo estás escribiendo y estás diciendo, bueno, he escrito esta escena, pero joder, tampoco es tan buena, ¿no? Y si como te pongas ya a comparar con otras películas, series o incluso con otras escenas que hayas tú escrito anteriormente, vas a decir, joder, esta escena es una mierda, ¿no? Bueno, vale. Y entonces eso dice, bueno, esta escena es una mierda, el guión es una mierda, bueno, ya te metes en ese miedo al fracaso. Pero no, tú tienes que entender que la esencia de un vomit draft es que no sea perfecto, es que lo acabes cuanto antes para decir, vale, ya sé de qué va mi guión y a partir de ahora voy a escribirlo, ¿no? Con lo cual, bueno, acepta que no va a ser perfecto y lánzate. La siguiente también es la falta de estructura. Porque claro, al escribir rápidamente es posible que los guionistas no sigan una estructura narrativa clara, lo que luego pues va a dificultar la revisión y el desarrollo del guión en etapas posteriores, ¿no? Y hay un momento que te pierdes y dices, pero esta estructura, pero ahora ¿de dónde vengo? ¿Dónde voy? ¿Me faltan puntos de giro? Bueno, es normal. Luego también está la dificultad para mantener el enfoque, porque claro, durante este proceso es fácil que te distraigas con nuevas ideas, con nuevas subtramas, y eso pues te aleja de la trama principal y te complica la historia. De repente te surge un personaje nuevo que te ha surgido en la trama y dices, joder, qué bueno, cómo me gusta, y empiezas a desarrollar.
una trama con el otro y haces otra trama paralela porque de repente han aparecido personajes o tramas alucinantes. Y eso hace que bueno, tu trama principal, que era el impulso por lo que te habías lanzado, tu personaje y lo que le está pasando, pues te olvides a lo mejor un poquito de él, ¿no? Con lo cual hay que estar muy atento a eso, al foco, a que no te olvides de eso, de cuál es el personaje, el logline. A lo mejor es muy útil escribir tu logline, ¿no? Principal, con el personaje y la trama principal, y tenerlo ahí presente para no perderte, ¿no? También está la dificultad para desarrollar personajes, porque claro, es fácil que los personajes estén poco desarrollados y carezcan de profundidad, ¿no? Porque claro, tú estás como buscándole la voz, la personalidad al personaje en la etapa inicial y la estás buscando mientras estás escribiendo el guión. No es que al principio hayas tenido claro todo el personaje, el típico, pues eso, desarrollar todo el perfil y luego que te lances a escribir el vomit draft, ¿no? No, no. Lo vas encontrando mientras lo vas escribiendo, con lo cual es normal que haya dificultad a la hora de desarrollar los personajes. También está la falta de coherencia. A lo mejor te surgen incoherencias en la trama, en los personajes, porque claro, lo has escrito todo con mucha rapidez, ¿no? Y bueno, identificar y resolver esas incoherencias es algo que haremos después, en la etapa de revisión, con lo cual no te obceques ahora con ello. También existe cierta dificultad para dejar de lado las expectativas. Claro, tú ya te imaginas al principio lo que tiene que ser el guión y dices, claro, esto no sé por dónde me está llevando. Con lo cual, tú tienes que olvidarte un poco de esas expectativas que tenías, de esa imagen inicial que tenías en el guión y tienes que ir dejando que ese proceso de vomit draft te guíe en la dirección correcta. Otro problema que vamos a encontrar por el camino es el agotamiento creativo. Porque claro, si tú escribes un vomit draft y sobre todo lo haces en pocos días y lo haces muy rápido, pues eso es algo emocional y mentalmente agotador. O sea, vas a tener que volcar rápidamente en pocos días un gran volumen de ideas y de pensamientos en el papel. Y todo eso, pues te va a agotar. Pues sí, claro, claro que te va a agotar. Porque es algo muy intenso, ¿no? Por eso, por ejemplo, hay gente que este vomit draft lo puedes hacer en un retiro, ¿no? Dices, venga, va, me meto, me voy a una casa rural o a una cabaña en un bosque y me meto ahí, yo que sé, una semana y me escribo este guión del que tengo a lo mejor la idea un poco y la estructura. Y le trabajo 1000 horas al día y estoy una semana, 2 semanas hasta que se haga con el vomit draft, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver algunos consejos y técnicas para escribir un vomit draft que sea efectivo. El primero es, por ejemplo, establecer un objetivo de tiempo o palabras, ¿no? Te pones, por ejemplo, decir, venga, voy a escribir 1 hora al día o un conteo de palabras, 5 páginas al día. Y claro, con esto consigues que estés enfocado y que vayas avanzando en el vomit draft, ¿no? Te has puesto tu rutina todos los días y venga, va, tantos días, tantas páginas. Obviamente esto depende del tiempo que tengas. No es lo mismo plantearse, como te decía yo, escribir un guión en una semana que escribir un guión en un mes, por ejemplo. Otro consejo, evitar la autocensura. Es importante no preocuparse de la calidad, de la perfección. O sea, aquí la clave es permitir que las ideas fluyan libremente y plasmarlas en el papel sin autocensura. Nos lanzamos y venga, venga, a escribir. Pum, pam, pim, pam, pam, y que todo vaya fluyendo. No hay autocensura, nada de, ay, es que esta escena es una mierda. No, no, soltarlo. Siguiente consejo, escribir sin distracciones. Tienes que encontrar un ambiente de trabajo tranquilo, libre de distracciones, que te permita enfocarte en la tarea de escribir, con lo cual ya sabes, dejas el teléfono, el celular, el móvil, lo dejas en otra habitación, en el ordenador desactivas todas las notificaciones, no abres mail, nada, y te encierras a escribir, ¿no? Este consejo realmente es útil para un móvil draft, pero bueno, es útil para cualquier proceso de escritura y bueno, y de trabajo en general. Otro consejo es utilizar un temporizador, ¿no? Tú te pones un temporizador, por ejemplo, cada 25 minutos de trabajo, descansas 5, ¿no? Te haces la técnica del pomodoro, por ejemplo, ¿no? Y todo eso te ayuda a mantener la concentración y la productividad. Venga, va, trabajo durante 25 minutos ahí sin parar, y luego descanso. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, y así ya verás cómo avanzas. Otro consejo es empezar en cualquier punto de la historia. No es necesario comenzar a escribir desde el principio del guión. Si tienes una idea clara para escribir una escena en particular, vale, comienzas por ahí y luego ya trabajarás en otras partes de la historia, ¿no? También puedes utilizar esto para hacer el guión.
Otro consejo es usar esquemas o notas. Antes de comenzar el vomit draft, ¿no? Vas esbozando ideas generales, ¿no? Puntos de la trama o notas del personaje, y esto, claro, te da una especie como de marco básico para trabajar durante el proceso de escritura. Te has hecho ahí tus notas, tú has hecho todo, que tampoco son inamovibles, las puedes ir escribiendo las notas mientras lo vas escribiendo, ¿no? Pero el tema de usar notas o esquemas es algo muy útil. Siguiente, permitirte escribir mal. Aceptar que el vomit draft va a ser imperfecto y posiblemente de mala calidad. Esto te va a aliviar la presión de la perfección y te permite que las ideas fluyan más libremente. Sí, acéptalo, es imperfecto, acéptalo ya y sigue escribiendo. Otro concepto, mantén la energía creativa. ¿Y esto cómo lo puedes hacer? Pues algo tan simplemente como tomando descansos cortos, te mueves, te estiras, haces ejercicio ligero, te vas a poner una lavadora, cocinas. Todo este tipo de actos te ayudan a mantener la energía creativa y a evitar el agotamiento mental. O sea, la clave no es sentarte y tirarte 5 horas escribiendo. No. Vas haciendo pequeños tal, venga va, ahora voy y me pongo a poner la lavadora. Te pones a escribir media horita más, luego tiendes. Luego sigues escribiendo, luego te vas y te pones a cocinar. Bueno, pequeños descansos, ¿no? Ejercicios, te haces unas flexiones, yo que sé, te sales a caminar media hora por la calle, lo que quieras. Pero esos pequeños descansos cortos te van a ayudar. También puedes experimentar con diferentes métodos de escritura. Hay algunos guionistas que pueden preferir escribir a mano, otros un procesador de texto. Bueno, puedes ir probando con distintos métodos a ver cuál te gusta más, cuál te ayuda a que fluya mejor la escritura. Y por último, recordar que es solo el comienzo. Tienes que asegurarte de entender que el vomit draft es solo el primer paso en el proceso de escritura y que habrá oportunidades para mejorar y pulir el guión en las etapas posteriores. Bueno, con estos consejos terminamos el podcast de hoy en el que hemos visto qué es un vomit draft, cómo podemos escribirlo, y yo creo que el próximo podcast va a ir dedicado a cómo abordar una revisión de ese vomit draft, ¿no? Una vez que lo hemos escrito, cómo podemos revisarlo. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!